Una propiedad importante de los sistemas descritos por ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes o ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes, que son como se describen los sistemas lineales invariantes en el tiempo, es que se pueden representar mediante diagramas de bloques elementales. Esta representación gráfica nos sirve para comprender el comportamiento y las propiedades de dichos sistemas. De hecho, el representar en esta forma de diagramas de bloques elementales sirve para poder plantear, por ejemplo, los diagramas de simulación que conocemos o que podemos utilizar, por ejemplo, en Simulink, en VSIM, para la simulación de sistemas lineales invariantes en el tiempo, o también nos sirven para poder realizar lo que antiguamente se conocía como computadoras analógicas, que son operaciones elementales hechas con amplificadores operacionales. La representación en diagramas de bloques de ecuaciones en diferencias sirve para plantear directamente los circuitos digitales que pueden implementar o que pueden llevar a la realización práctica de este tipo de circuitos. Veamos para este sistema de primer orden discreto las operaciones que son necesarias para esta ecuación en diferencia. Son primero, fíjense, una operación aritmética de suma, un producto por una constante o también llamado una ganancia, y obviamente esta operación que se llama un retardo unitario de la señal. Por lo tanto, los elementos básicos para la representación gráfica de esta ecuación que vamos a utilizar es justamente esto que se llama un nodo sumador. Fíjense que este nodo sumador tiene dos señales de ingreso, X1 y X2, y la salida de este nodo sumador es en realidad la suma de las señales de ingreso, es decir, de X1 más X2. Fíjense que es bien intuitivo el poder entender estos diagramas elementales para representar esta ecuación en diferencias con coeficientes constantes. Un segundo elemento es la ganancia. Fíjense, la señal de entrada es x de n, hay una ganancia justamente donde aparece esta flechita nos está denotando justamente la dirección en la cual fluye la señal. Comienza acá, termina acá, y multiplica por una ganancia a justamente la señal de entrada. De modo que la señal de salida es el producto de la ganancia por la señal de entrada. Y por último tenemos este bloque, que es el bloque de retardo. Es decir, tenemos una señal de entrada xn, pero como señal de salida es justamente la señal un instante de tiempo discreto anterior. Fíjense que este elemento, para poder darnos como respuesta la misma señal que, o sea, la entrada, pero en un tiempo discreto anterior, tiene que funcionar como si fuese una memoria. Esto es lo que introduce memoria a este tipo de ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes. Ahora, para implementar o para ver cómo funciona, despejamos y de n de la ecuación anterior, es decir, de acá despejamos y de n, esto que está sumando pasamos a restar al otro miembro y encontramos esta expresión, ¿no? Y por lo tanto, de esta expresión, su representación en diagramas de bloques será esta. Tenemos una señal x de n multiplicado por b con la cual estamos obteniendo esta expresión. Menos, ponemos un nodo sumador, esta ganancia es negativa, eso está apareciendo acá, multiplicado por la señal, obtenemos una señal acá, y en n-1. Fíjense que y en n-1 puede ser obtenida mediante el retardo, ponemos como señal de ingreso y de n, y como un retardo, un elemento de retardo, nos va a permitir calcular la señal un instante de tiempo discreto anterior. De ese modo podemos obtener la señal y de n. Fíjense que este y de n es la salida de este nodo sumador, ¿no? Y es b por xn menos a por yn menos 1. Y n menos 1 ha sido obtenido mediante el retardo de la señal y sub n. Claramente se ve esta realimentación. Es precisamente el carácter recursivo de esta expresión.
¿no? ¿Se acuerdan? Hemos aprendido a resolver las ecuaciones en diferencias en forma recursiva, teniendo las condiciones iniciales de la señal y sub n, ¿no? Esas condiciones iniciales es lo que nos permite obtener y en n-1. El elemento de memoria de la señal y de n es justamente el que introduce este retardo unitario. Si tenemos un sistema de primer orden continuo que está descrito por esta ecuación diferencial, también se pueden utilizar bloques elementales. Es obvio que para implementar esto vamos a necesitar un elemento aritmético de suma, el producto de la señal por una ganancia, y obviamente un diferenciador o un derivador para obtener esta señal. Por lo tanto, los elementos básicos, elementales, gráficos que nos permite hacer este diagrama de bloques serán el nodo sumador, en este caso es un nodo sumador para dos señales de tiempo continuo, la señal que nos permite multiplicar por una ganancia, exactamente igual que en el caso de tiempo discreto, y obviamente este elemento que ahora representa la derivada de la señal. ¿Mm? Tenemos la señal y como salida tenemos la derivada de la señal. Si ahora despejamos y de t de la expresión anterior, vamos a tener esta expresión. Y por lo tanto, exactamente igual que en el caso anterior, tenemos la señal x de t, multiplicamos por b sobre a, que es la constante que aparece delante de la señal x de t, y necesitamos calcular la derivada de la señal que podemos obtener en este punto, multiplicar por menos 1 sobre a, que estamos poniendo acá como ganancia, sumar esas dos señales y esas dos señales nos va a dar la señal y de t. Obviamente, como obtenemos la señal y de t, derivando mediante este bloque, obtenemos justamente la señal de la derivada de y de t, que es la que utilizamos para realimentar. Fíjense también que este elemento nos muestra la realimentación en este diagrama de bloques. ¿No es cierto? Porque estamos utilizando la señal, la derivada de esa señal para poder calcular la propia señal. Un pequeño detalle en los sistemas de tiempo continuo, más frecuente es utilizar integradores que derivadores. Por lo tanto, como alternativa para eso, lo que hacemos es despejar la derivada y luego calcular y de t a través de la integral, es decir, a través de esta expresión. Fíjense que estamos hablando que y de t es la integral entre menos infinito y t de la expresión que viene acá. Obviamente, estamos asumiendo que podemos calcular esto siempre que podamos conocer la señal de entrada y la señal de salida y podemos obtener entre menos infinito, o sea, poner límite entre, como límite de integración menos infinito, ya que y en menos infinito es igual a 0. Por lo tanto, de este modo podemos conocer y de t perfectamente a través de esta expresión. Para poder obtener esto, utilizamos o introducimos un otro elemento que se llama un elemento integrador. Fíjense que este elemento tiene como señal de ingreso x de t y como señal de salida tiene la integral entre menos infinito y el tiempo t de la señal que es la señal de ingreso, ¿no? X en tau por diferencial de tau. Esta integral es la salida de este bloque que integra la señal de entrada. Viendo esto, es obvio que podemos utilizar ahora como bloque, o sea, como diagrama de bloques del ejemplo que hemos puesto. Aquí estamos calculando b por x de t menos a veces y de t que está viniendo por acá. Si integramos eso, este es el bloque integrador, obtenemos justamente y de t. Obviamente esta señal y de t es lo que nos permite realimentar para poder calcular o para poder establecer la entrada al bloque integrador. Es obvio también que el elemento de memoria ahora que se utiliza en este diagrama de bloques es precisamente el integrador. ¿Qué pasa si tenemos condiciones iniciales? Es decir, si no consideramos la integral de entre menos infinito y t, sino a partir de un instante inicial t sub 0, donde y en t sub 0, ya que el integrador es el elemento de memoria, este elemento integrador va a comenzar con una condición inicial que es y en t sub 0, ¿no? Y nos permite determinar la señal. Es decir, esto
esta señal se puede calcular. Si en vez de conocer la señal de salida entre menos infinito hasta t, podemos conocer la señal en un determinado instante inicial t sub 0, y como este es el elemento de memoria, se puede calcular efectivamente para todo tiempo t mayor o igual a t sub 0 la señal de salida. Ahora, un tema importante que hay que resaltar acá es que estos diagramas de bloque no solamente se pueden plantear para sistemas de primer orden, se pueden plantear para sistemas de orden n, ya sean ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes o ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes de orden n, se puede plantear. De hecho, la forma de plantear diagramas de bloque se utilizan tanto en procesamiento de señales, procesamiento digital de señales, procesamiento analógico de señales, como en sistemas de control. La representación en diagramas de bloques se puede hacer para sistemas también de orden n. Veamos ahora lo que son las funciones singulares. Este es un tema muy importante porque nos permite definir de manera operacional esta señal que es sumamente importante, que juega un rol muy importante cuando se utiliza el concepto de señales y sistemas lineales invariantes en el tiempo. La señal impulso unitario de tiempo continuo es una señal importante idealizada e introduce un conjunto de señales relacionadas justamente a este impulso unitario que le vamos a llamar funciones singulares. En el capítulo anterior hemos hecho la presentación, hemos estudiado las propiedades elementales, tanto del impulso unitario como del escalón, ¿no? Ahora vamos a profundizar justamente en estos temas, porque vamos a hacer una definición operativa de lo que es el impulso unitario y un conjunto de señales que se denominan, como mencionó, funciones singulares. Fíjense que hemos idealizado como un impulso suficientemente corto como para que la forma del pulso y la duración del pulso no tengan consecuencias prácticas sobre la respuesta del sistema ante esta señal de entrada. La respuesta de un sistema lineal invariante en el tiempo, no se olviden, que es la respuesta cuando la señal de entrada pone todo el área del pulso, que es el área es igual a 1, aplicada de manera instantánea en el momento en que se produce el impulso como señal de ingreso al sistema. Como estamos hablando de definir o de utilizar el impulso como señal para poder calcular la respuesta de un sistema lineal invariante en el tiempo, hemos establecido claramente que la respuesta de un sistema lineal invariante en el tiempo es igual a la convolución de la señal de ingreso por la respuesta al impulso del sistema, ¿se acuerdan? Por lo tanto, en ese contexto, por la propiedad de selección, la respuesta al impulso en realidad es la respuesta de un sistema cuya señal de entrada es x de t y una señal de salida, no se olviden, todo sistema hemos representado como señal de entrada x de t y como señal de salida y de t. Si y de t es igual a x de t, estamos ante el sistema que hemos llamado el sistema identidad. Ahora, de ese sistema identidad, si lo que ponemos es la entrada, ponemos una señal de impulso, la salida va a ser el propio impulso, ¿no es cierto? Y si a ese sistema identidad ahora le ponemos una señal de ingreso x de t, la señal de salida es x de t, pero x de t tiene que ser la convolución de la señal con el impulso. Y por lo tanto se cumple esto que estamos mostrando acá. Fíjense que la señal de salida es la señal de entrada multiplicado por la respuesta al impulso. Como el sistema es el sistema identidad, la respuesta al impulso es el propio impulso. Por lo tanto, la convolución de la señal con el impulso es la propia señal. Y vamos a definir justamente por esa propiedad hacer la definición operativa del impulso. Es decir, cómo el impulso responde
ante la convolución de una señal, así es como se define el impulso. Ahora, si en este sistema, si en esto que estamos mostrando acá, que acabo de explicar cómo es que se deduce, la señal de ingreso es también un impulso, entonces, si la señal de entrada es un impulso, la salida tiene que ser un impulso. Será la convolución del impulso por el propio impulso. Es decir, la convolución del impulso consigo mismo, la señal de la función impulso consigo misma, es la propia señal impulso. Y esto podemos hacerlo, digamos, convolución n veces y nos va a seguir saliendo la misma señal, nos va a dar la misma respuesta que es la señal impulso. Hemos deducido, hemos idealizado, hemos representado esta señal impulso, ¿se acuerdan? Mediante este pulso rectangular, ¿no? Hemos dicho, cuando delta tiende a cero, lo cual hace que esta amplitud tienda al infinito, o sea, extremadamente grande, es la señal impulso, porque el área de esta señal, el área es igual a 1. Si la convolución del impulso consigo mismo es otro impulso, eso significa que si convolucionamos esta señal consigo misma, como se muestra acá, si convolucionamos esa señal, ese pulso que nos está representando el impulso consigo misma, vamos a encontrar que es esto. Esto ustedes pueden calcular fácilmente porque saben cómo se convoluciona señales. Y a esta señal le vamos a llamar R, ¿no? R sub delta. Este pulso le vamos a llamar delta sub delta mayúsculas. Fíjense que este R sub delta de t tendría que comportarse como un impulso cuando delta tiende a cero. Porque cuando delta tiende a cero, esto va a ser el impulso que conocemos y esto también. Por lo tanto, la convolución del impulso con el impulso tiene que darnos otro impulso. Es decir, esta señal tendría que ser otro impulso, ¿no es cierto? Si delta sub t es el pulso idealizado cuando delta tiende a cero, entonces R sub delta de t, esta señal, es también un impulso. Ahora, aquí viene el detalle. Si R sub delta de t, cuando delta tiende a cero, es también un impulso, la respuesta de un sistema lineal invariante en el tiempo, cuando vemos esta señal delta tendiendo a cero, o vemos esta señal con delta tendiendo a cero, tendría que ser exactamente la misma porque ambas se comportan como una señal impulso. Ahora, si convolucionamos esto consigo mismo, o convolucionamos R sub delta con el pulso idealizado, todos son impulsos unitarios. Y por lo tanto, todos tendrían que responder exactamente igual cuando delta tiende a cero. Es decir, el sistema lineal invariante del tiempo tendría que presentarnos la misma respuesta cuando delta tiende a cero, porque todos son impulsos unitarios. ¿No es cierto? Entonces, hagamos un ejemplo justamente para explicar esto, para ver que realmente esto funciona así. Este es el sistema, este es un sistema de primer orden. Fíjense que esta constante es igual a 2. ¿No? X de t es la señal de entrada y Y de t es la señal de salida. Vamos a probar las respuestas de este sistema y lo vamos a hacer mediante simulación, no lo vamos a hacer en forma manual. Cuando la señal es el pulso idealizado, cuando la señal es el R delta de t, que se obtiene a través de la convolución de esta señal consigo misma, cuando la señal de entrada es el R delta sub t, del R sub delta t, convolucionada consigo misma, y cuando la señal de entrada es el R delta de t convolucionada con el delta sub t, para diferentes valores de deltas. No se olviden que todas estas señales se comportan como impulso cuando delta tiende a cero. Y aquí están las respuestas, fíjense. Esta es la respuesta del sistema, de ese sistema de primer orden con esa constante delante de y igual a 2. Cuando es el pulso, esto es cuando es esa señal triangular, el R sub delta de t. Esto es cuando estamos convolucionando la señal impulso con el R, y esto cuando estamos convolucionando R sub delta consigo mismo. ¿No? Fíjense que cuando delta adopta un valor de 0.25, las respuestas evidentemente son diferentes en todos los casos. Si delta adopta un valor más pequeño, por ejemplo, delta igual a 0.1, fíjense, aquí es esta respuesta, acá es esta respuesta, acá es esta respuesta, bueno, y acá es esta.
ya son más similares. Y cuando delta es igual a 0.025, fíjense que las respuestas en todos los casos son prácticamente iguales. Resulta que las respuestas a las 4 entradas, que son las 4 entradas diferentes, todas tienden a esta expresión e a la menos 2t por u de t, como delta tiende a 0. Y esto justamente es la respuesta al impulso del sistema. La respuesta al impulso tiende a esta expresión independientemente de la forma y la duración de la señal con la cual definimos el impulso, como delta tiende a 0. O sea, delta tiene que ser lo suficientemente pequeño y resulta que no importa cómo definamos el impulso, solamente tenemos que ver que sea de cortísima duración y área igual a 1, y en ese caso la respuesta tiende a esta expresión. Veamos qué pasa si en vez de utilizar la constante 2, ahora utilizamos la constante 20. Y vemos, las entradas son las mismas, ¿no? Es delta sub delta mayúscula de t, r sub delta de t, la convolución de r sub delta de t consigo misma, y la convolución de r delta de t con el pulso para diferentes valores de delta. Y aquí vemos las respuestas. Fíjense que para un valor de 0.025, las señales son muy diferentes. Para un valor de delta igual a 0.01 se aproximan más, pero para un valor de 0.0025, las respuestas del sistema son prácticamente las mismas. Eso significa que el delta es suficientemente pequeño como que depende del sistema al cual se aplica. O sea, no es lo mismo aplicar a un sistema de primer orden con constante 2 que aplicar a un sistema de primer orden con constante igual a 20. ¿No? El delta tiene que ser, cuando la constante del sistema de primer orden es igual a 20, el sistema tiene que ser, o sea, el delta tiene que ser cada vez más pequeño. ¿No es cierto? Y bueno, ambas o todas las respuestas tienden a esta expresión como delta tiende a 0. O sea, primero, se supone que cuando estamos hablando de definición del impulso, el delta tiene que ser lo suficientemente pequeño para todos los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Entonces, tiene que adoptar un valor suficientemente pequeño como para que todos los sistemas respondan igual. Eso es lo primero. Lo segundo, fíjense que todas las respuestas, siempre que se defina como hemos definido el impulso, todas las respuestas tienden justamente a esta expresión o a la expresión anterior, que era la respuesta al impulso del otro sistema, es decir, del sistema de primer orden con constante igual a 2. Esta es la respuesta del sistema de primer orden con constante igual a 20. Entonces, el impulso con delta suficientemente pequeño, no importa ni la forma ni la duración, la respuesta va a ser exactamente la misma. Las señales, R delta sub esta señal, el R sub delta de t, la convolución del R sub delta de t con este delta sub delta, porque este es el delta minúscula y este es el delta mayúscula de t, y la convolución del R sub delta consigo misma, todas actúan como una función impulso. Importante entonces, la definición es, ya no tenemos que ver cómo se define, sino cómo se comporta, qué es lo que hace la función impulso ante la convolución. Y estamos hablando de la convolución porque no se olviden que la convolución es cómo se calcula la respuesta de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Entonces, la definición operacional del impulso será aquella señal que aplicada a un sistema lineal invariante en el tiempo produce la respuesta al impulso de ese sistema. O lo que es lo mismo, la señal para la cual se cumple esta expresión, que una señal x de t convolucionada con el impulso es la propia señal x de t. Lo que estamos definiendo es esto de aquí, la función impulso. La función impulso convolucionada con una señal nos da la propia señal. Eso es lo que define operacionalmente a la función impulso. Todas las propiedades que hemos visto de la función impulso se pueden deducir a partir de esta definición operacional. Fíjense,
¿Qué pasa si la señal x de t es igual a 1? Si x de t es igual a 1, esta señal tiene que ser calculada mediante la convolución de x de t con el impulso. Pero bueno, esta convolución es conmutativa, es decir, podemos convolucionar x de t con el impulso o podemos convolucionar el impulso con x de t. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo se calcula esto? Mediante esta integral. La integral entre menos infinito e infinito, el impulso en tau por x en t menos tau. Pero esto de aquí, para cualquier valor del argumento que está aquí adentro, es decir, para cualquier valor de t menos tau, vale 1, porque es así como hemos definido esto. Por lo tanto, esta integral queda como la integral entre menos infinito e infinito del impulso, ¿no?, el delta tau diferencial de tau. Eso significa que el área del impulso es igual a 1, que es una propiedad que habíamos deducido de una manera diferente en el capítulo anterior. Podemos también hacer una definición operacional alternativa. Fíjense, si consideramos una señal arbitraria g del tiempo, una señal temporal g de t, si invertimos esta señal, nos da g en menos t, y bueno, g en menos t, o sea, aplicando la definición operacional del impulso, es igual a g en menos t por el impulso, que calculado como convolución será la integral entre menos infinito e infinito de g. O sea, ¿se acuerdan que es la convolución es en t menos tau? Pero como estamos calculando en menos t, el argumento también cambia de signo y es tau menos t, por delta sub tau, ¿no? Delta tau. Este es el impulso diferencial de tau. Si hacemos que t valga 0, es decir, calculamos g en 0 será igual a la integral entre menos infinito e infinito, si esto es 0, es g en tau por delta tau. Y fíjense que esto nos permite calcular el valor de la señal de tau en 0, que es el instante en el cual aparece el impulso. Por lo tanto, también es una definición operacional alternativa. La función impulso es toda aquella señal, pues la señal que integrado entre menos infinito e infinito del producto de una señal con el impulso, nos va a dar el valor de la señal en 0. Esta es una definición operativa alternativa a la definición que hemos hecho hace un instante. Esta definición operacional implica la definición operacional anterior. ¿Qué pasa si g en tau hacemos x en t menos tau? ¿No? Eso significa que si aquí ponemos tau igual a 0, calculamos x en t, ¿no es cierto? Aquí está, x en t es igual a g en 0, y g en 0 es la integral entre menos infinito e infinito g en tau por el impulso, ¿no es cierto? Ahora, g en tau es igual a x en t menos tau, y esto, no se olviden, es la convolución de x de t por el impulso, que es la definición operacional anterior que hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, la definición operacional inicial, esto de acá, y esta otra definición operacional alternativa, que es esta de acá, una implica la otra. Si consideramos el producto de dos señales, encontramos que, por esta definición que hemos visto acá, por la definición alternativa, la integral entre menos infinito e infinito de g en tau, f en tau, por el impulso, es igual a la señal evaluada en 0. Lo que acabamos de ver. También consideramos la señal f en 0 por delta t. Fíjense que esto es una constante multiplicado por el impulso. Encontramos que la integral, no se olviden que esto es solamente una constante, la integral entre menos infinito e infinito g en tau f en 0 por el impulso será, esto sale como constante, esta integral calculamos y nos va a dar g en 0. G en 0 por f en 0. Si comparamos estos dos, concluimos que f en t por el impulso es igual a f en 0 por el impulso. Esto es lo que estamos considerando a partir de calcular o de aplicar la segunda definición operacional del impulso.
Esto también anteriormente ya habíamos deducido. Es decir, que el multiplicar por el impulso, por una señal, nos permite capturar el valor de la señal en el instante en que aparece el impulso. Es evidente que esta misma propiedad podríamos haber deducido si en vez de utilizar t, utilizamos una señal de tiempos retardada, es decir, en vez de t, utilizamos t menos t sub 0 y podemos definir o podemos deducir exactamente la misma expresión, ¿no? O sea, es delta en t menos t sub 0, aquí será f en t sub 0. Eso nos permite calcular o aislar o poder capturar, esa es la palabra adecuada, el valor de la señal en el instante que aparece el impulso. Veamos este sistema. Este sistema tiene como una señal de entrada x de t y la señal de salida y de t es en realidad la derivada de la señal de entrada, ¿no? Si x de t ahora es el impulso, fíjense, si la señal es el impulso, la salida será la derivada del impulso. Y esa derivada del impulso le vamos a llamar u sub 1, que es la derivada del impulso. Por convolución, es decir, si la respuesta al impulso es este u sub 1, para cualquier señal de entrada, la salida, que es la derivada de la señal, será igual a la señal convolucionada por la respuesta al impulso, es decir, por la derivada del impulso. Les pido, por favor, tengan muy en cuenta lo que estamos hablando, ¿no? Si el sistema es un sistema derivador, la señal de entrada es el impulso, su salida es la derivada del impulso. Ahora, para una señal cualquiera diferente, se puede calcular su derivada mediante la convolución de la señal por la derivada del impulso, solamente considerando este sistema lineal e invariante en el tiempo. ¿Está bien? Esto es sumamente importante porque nos permite calcular la derivada de una señal mediante la convolución con la derivada del impulso. Eso va a significar, como mostramos acá, que si queremos calcular, por ejemplo, la segunda derivada de una señal, solo tendremos que calcular la convolución de la señal con la segunda derivada del impulso. Y así sucesivamente, es decir, podemos calcular la enésima derivada de una señal a través de convolucionar la señal con la enésima derivada del impulso. Y un tema que es sumamente importante, como la segunda derivada es la derivada de la primera derivada, resulta que x de t, o sea, la derivada de x de t es la convolución de la señal con la derivada del impulso, que es u sub 1 de t, y para calcular la derivada de eso, tenemos que calcular esta señal con la derivada del impulso, es decir, con u sub 1 de t. Eso significa que la convolución de la primera derivada del impulso consigo misma nos va a dar la segunda derivada del impulso. Y esto se puede generalizar, es decir, si queremos calcular la enésima derivada del impulso, lo que tenemos que hacer es convolucionar cada vez la primera derivada del impulso, ¿no? Esta es una propiedad sumamente importante. Esta es la definición operacional de la derivada de la señal impulso. Es evidente que esta es la definición operacional de la segunda derivada del impulso y se puede hacer la definición operacional de la enésima derivada del impulso, ¿no es cierto? Y a partir de esto se puede deducir las propiedades mediante la aplicación de la definición operacional. Fíjense, si al sistema ese derivador, al sistema lineal invariante en el tiempo, que es el derivador, le aplicamos como señal de ingreso una señal constante, x de t es igual a 1. Esta señal vale 1 para cualquier valor del tiempo. Eso significa que la derivada de x de t es igual a 0. O sea, si x de t es igual a 1, su derivada es 0. Ahora, esta señal es la convolución de la señal con u sub 1 de t. Eso es la integral entre menos infinito e infinito, aplicado la propiedad conmutativa de la convolución, u sub 1 de tau por x en t menos tau. ¿No es cierto? Pero esta señal vale 1 para cualquier valor del argumento. Eso dice acá. No importa qué valor adopte el argumento, la señal vale 1. Por lo tanto, la integral entre menos infinito e infinito de u sub 1 de tau, diferencial de tau, es igual a 0.
es decir, el área de la derivada de la función impulso es igual a 0. ¿No? Y es evidente que eso se va a aplicar para las sucesivas derivadas de la función impulso. También se puede hacer la definición operacional alternativa, es decir, con la señal invertida. Si en vez de x de t ponemos g menos t, la señal como señal de ingreso al derivador, a ese sistema derivador ponemos esta señal invertida, entonces para calcular la respuesta de esta señal tenemos que convolucionar con u1 de t, que se muestra acá, y esto es igual a esto, que es igual a la derivada de g menos t respecto del tiempo. Y si derivamos esta señal, va a ser el negativo de la derivada de la señal sin invertir respecto del tiempo. Esta es la definición operacional alternativa de la derivada de la señal impulso. Si ahora hacemos t igual a 0, encontramos que menos g' en 0 es igual a la integral entre menos infinito e infinito de g en tau por u sub 1 en tau. ¿No es cierto? Entonces, esto, como les decía, es la definición operacional alternativa de la derivada del impulso unitario. Esto mismo se puede hacer para, bueno, la segunda derivada, la tercera derivada, etcétera, del impulso. Si consideramos esta señal, que es la aproximación al impulso, y calculamos la derivada, o sea, intentamos hacer una representación gráfica de la derivada del impulso, vamos a encontrar lo siguiente: la derivada de esta señal, fíjense, en esta discontinuidad es el impulso, en esta discontinuidad es el impulso negativo, y hay que dividir entre delta, ¿no es cierto? Porque esta es la definición de la derivada. Y lo que vamos a encontrar es que en realidad es un doblete, que es un impulso, como se muestra acá, de amplitud 1 sobre delta en 0, y un impulso con amplitud menos 1 sobre delta cuando t es igual a delta. Ahora, esta representación, que es un doblete de impulsos, se va a aproximar a la derivada del impulso siempre que delta tenda a 0. Si convolucionamos x de t con esta aproximación que estamos haciendo, fíjense, es x de t convolucionada con este impulso, es la propia señal, x de t convolucionada con este impulso es la señal desplazada, el delta que trae el retraso de este segundo impulso, negativo, porque el impulso es negativo acá, y encontramos que esto es, obviamente, el cálculo cuando delta tiende a 0 de la derivada de la señal. También se puede utilizar esto para representar las integrales sucesivas. ¿Qué tal si ahora en un sistema es un integrador? Es decir, la señal de salida y de t se puede calcular como la integral entre menos infinito hasta t de x en tau. X en t, no se olviden, es la señal de entrada al sistema, x en tau diferencial de tau. Entonces, si x en tau es el impulso, sabemos, hemos calculado eso, que cuando la señal de ingreso a un integrador es el impulso, la señal de salida es el escalón. Entonces, el escalón será la integral entre menos infinito desde menos infinito hasta t de la función impulso. ¿No es cierto? Este es el escalón. Por lo tanto, la definición operacional del escalón será una señal que, convolucionado por el escalón, nos da la integral de la señal de ingreso. Si ponemos dos integrales en cascada, es evidente, pues ahora, estos subíndices, fíjense, la derivada del impulso le hemos puesto u sub 1 de t. La integral del impulso será u sub menos 1 de t. Si ponemos dos integradores, será u sub menos 2 de t, que son dos integrales en cascada, y es la convolución del primer integrador y un segundo integrador. Entonces, podemos calcular la respuesta de dos integradores en cascada mediante esta expresión, ¿no? Mediante la convolución de cada uno de los integradores. Ahora, si u sub t es igual a 0 para t menor o igual a 0, porque es la definición del escalón, encontramos que u sub menos 2 de t
es igual a esta señal, que en realidad se denomina la señal rampa unitaria, que es esta de acá, ¿no? Que es la integral, ¿no? de la señal escalón. No se puede calcular, salvo la interpretación geométrica de los dobletes, no se puede calcular la derivada de un impulso, pero sí se puede calcular la integral del impulso del escalón, y la integral del escalón es precisamente la rampa unitaria, ¿no? Y obviamente esta rampa unitaria es lo que denominamos U sub menos 2 de t, la doble integral, o sea, la integración en cascada de la señal impulso. La definición operacional de la señal rampa unitaria será toda señal que convolucionada por esta señal nos va a dar la función rampa unitaria, o nos va a dar la convolución de la señal sucesivamente con dos señales, con dos escalones unitarios. No se olviden que el escalón unitario es la integral del impulso, ¿no? Obviamente que esto es esto de acá, y si convolucionamos con esto nos va a dar justamente esta expresión de una integral en cascada. Primero se tiene que calcular esto y luego calcular la segunda integral. Luego, es obvio que podemos calcular el U sub menos K, que en realidad es integrales en cascada, que será igual a la convolución, ¿no? Si ponemos U sub menos K, la convolución K veces de la función escalón unitario, que es lo mismo que decir la integral entre menos infinito hasta t de U sub menos K menos 1, es decir, la convolución hasta K menos 1 término, ¿no? Y obviamente se puede calcular esta integral y vamos a encontrar que U sub menos K es igual a esta expresión. Esta expresión es calculando sucesivamente todas las integrales. U sub menos K de t es igual a t a la K menos 1 sobre K menos 1 factorial por el escalón. De ahí podemos deducir, ¿no? El impulso es U sub 0 de t, el escalón es U menos 1 de t, la derivada del impulso, por si acaso, es igual a U sub 1 de t, etc., ¿no? Y podemos utilizar, o podemos deducir como que el diferenciador es el inverso del integrador. Eso significa que si convolucionamos el escalón con U sub 1 de t, no se olviden que esta es la derivada del impulso, nos va a dar la derivada de esta señal, que es el impulso. O lo que es lo mismo, el escalón es U menos 1 de t, U sub 1 de t, y si convolucionamos esto, nos va a dar U sub 0 de t, que es el impulso. Entonces, se pueden sumar los subíndices. Y en general, para R y K enteros, esto podrían ser, bueno, estos son las derivadas, estos son los integradores, y bueno, dependiendo de cuál es mayor, aquí vamos a tener una derivada, un escalón o una integral del escalón. Pero esto se puede sumar, porque el diferenciador, como estamos viendo acá, es el inverso del integrador. Hasta ahí el tema de las funciones singulares. Las funciones singulares en realidad tendrían que ser el impulso, el escalón, las sucesivas derivadas del impulso, las sucesivas integrales del impulso. Esas serían las señales singulares que hemos estudiado. Las consultas, por favor, a través del grupo WhatsApp. Y con esto terminamos este capítulo. Muy buenos días.